Ahí sí. Bien, jóvenes, en la clase de hoy vamos a seguir con las presentaciones. Hoy día vamos a partir con Bastián. No había leído el título de su presentación, pero me imagino que es un fan de Pink Floyd o esto puede ser o Pink Floyd o con Star Wars, ese tipo de cosas me emula a mí esto del lado oscuro. Así que los voy a dejar con él para que veamos la presentación y la siguiente del más W y la siguiente va a estar, vamos a ver sobre H sobre B. Ok, Adelante, voy a Bastián. partir. Ok, muchas gracias, profesor. Buenas tardes, compañeros y auxiliares, compañeras también. Hoy vamos a hablar sobre el método más W. Puse ese título para hacerlo un poco más lúdico, pero en verdad yo quiero hablar sobre el dark side of the earth, o sea, lo que nosotros no vemos directamente bajo nuestros pies y qué metodología nosotros podemos emplear para verlo. El setlist de esta presentación incluye una presentación, el procedimiento que lo dividimos en 4 partes y finalmente las preguntas que yo entregué para que ustedes puedan responder. Bueno, este es el caso ideal. Nosotros tenemos una onda superficial y entra aquí a un método y nos gustaría obtener un perfil de velocidades, un mapa de velocidades de onda de corte en profundidad. El método Spectral Analysis of Surface Wave fue el antecesor al método más W y el método se basa en una fuente que genera ondas superficiales y 2 sensores. Y con estos 2 sensores simplemente nosotros podemos obtener una curva de dispersión y con la curva de dispersión hacer la inversión y luego obtener un perfil de velocidades. Sin embargo, dado la simpleza de la instrumentación, muchas veces el ruido contaminaba mucho el espectro de fase, entonces a veces era difícil determinar la curva de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que propone Park? Es hacer múltiples canales para de esta forma disminuir la importancia del ruido. Entonces, el procesamiento real que propongo acá es que se tiene una fuente que genera las ondas superficiales y se tienen múltiples canales o receptores que yo voy a registrar y cada canal me va a generar una traza. Y de esta forma yo puedo obtener un gráfico de esta forma, un plot de esta forma. ¿Cuáles son los pasos del método? Lo primero es obtener registro de múltiples receptores, luego generar la curva de dispersión, invertir la curva para obtener el perfil de velocidades en profundidad y finalmente ensamblar todos los resultados para obtener un mapa, una imagen en 2D o 3D, que vamos a ver ahora en detalle. Entonces, primero vamos a obtener registro, vamos a tener un sitio que va a estar afectado por múltiples fuentes que van a generar ondas superficiales y estas fuentes nos van a generar, podemos ver gráficamente, estas pendientes. ¿Cómo podemos dividir las fuentes? Las fuentes se dividen en activas y pasivas y además, dependiendo de cómo estén alineadas con el arreglo, se pueden definir en línea o fuera de línea. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en este dibujo es que las fuentes rojas son fuentes pasivas y pueden estar en línea con el arreglo que se encuentra acá, o fuentes pasivas que pueden estar fuera de la línea. Y esto también se cumple para la fuente activa. Tengo aquí el martillo, una fuente activa, que está en línea la propagación con los receptores, y también pueden haber otras fuentes activas que están fuera de línea. Entonces, con el gráfico que les mencioné antes, que cada registro genera una traza, y esta traza está dada una separación de la fuente, se tienen diferentes, uno puede identificar diferentes pendientes.
que nos van a representar las diferentes fuentes. ¿Y a qué se deben estas pendientes? Es las características de las ondas superficiales, que si suponemos nosotros un depósito de suelo que tiene un aumento de la rigidez, que se puede comparar a un aumento de velocidad en la profundidad, la pendiente de este gráfico representa 1 partido la velocidad. Esto se cumple principalmente para arreglos que son de una dimensión, o sea, una línea, y fuentes que están en la línea. Para fuentes que están fuera de la línea, nosotros vamos a tener que la curva sube, o sea, la pendiente va a disminuir. Tenemos diferentes tipos de arreglos con los que podemos trabajar en el método más W. Uno es el método en 2 dimensiones, que según la literatura genera resultados más precisos de la obtención del perfil de velocidades. Sin embargo, es muy engorroso desplazarlo. Entonces, hay un trade-off en este caso. Si nosotros queremos obtener un perfil puntual, podemos usar este arreglo que es mucho más preciso, pero es mucho más difícil de desplazar si nosotros queremos obtener resultados en más sitios. Y también tenemos un arreglo pasivo de una dimensión que se usa bastante, donde la fuente es el tránsito de vehículos en una calle. Una forma de poder darle más versatilidad al método, como podemos ver, son arreglos de muchos canales, es muy engorroso hacer la instalación. Se ha desarrollado más en la actualidad el método de investigación automático. Entonces, el arreglo de sensores que generalmente se usan en geófonos se une a un camión que tiene adosado adicionalmente una fuente y se pueden generar los mismos resultados sin la necesidad de tener que hacer la instalación múltiples veces. Algunas recomendaciones que se hacen para obtener resultados de mejor calidad son que la distancia de la fuente al arreglo sea mayor a la distancia máxima que queremos estudiar. Esto no quiere decir necesariamente la máxima profundidad, porque si es la distancia máxima que nos interesa estudiar, que posiblemente queramos estudiar en algún caso estrato de 5 metros, entonces bastaría que la distancia de la fuente al arreglo sea mayor a 5 metros. Por otra parte, si nosotros queremos darle más precisión a la primera capa que queremos estudiar, tenemos que tener ojo con la frecuencia máxima que podemos desarrollar. Y ahora sí, para obtener la distancia máxima de profundidad que nos interesa estudiar, lo que generalmente se hace es jugar con el valor de la frecuencia mínima. Y este valor de frecuencia mínima muchas veces está condicionado a la frecuencia natural del geófono, o la otra forma de poder regularlo es a través de la fuente activa generar ondas de baja frecuencia. El paso 2 es desarrollar la curva de dispersión. Como se puede ver, tenemos modos fundamentales y además tenemos las imágenes para distintas fuentes. El método acepta diferentes submétodos para poder generar esta curva de dispersión. Está el método FK que vimos en la clase pasada, desarrollado, no desarrollado por Song, pero dentro de los autores. Hay un método también de Park llamado Phase Shift y un método de Luo, HRLRT. Actualmente el método acepta cualquiera de estos 3 métodos para poder desarrollar las curvas de dispersión.
Y aquí podemos ver los resultados que se pueden obtener para una fuente pasiva. Se puede ver una predominancia en las curvas de dispersión para rangos más bajos de frecuencias, más hacia abajo, como se puede ver acá también. Y también usando fuentes activas podemos obtener resultados de mayor frecuencia. Entonces, lo que propone el método también es combinar resultados de fuentes activa y pasiva para poder, la ventaja es obtener un mayor rango de frecuencias y de esta forma obtener también un mayor rango en la profundidad en la que yo puedo hacer la inversión y también tener más claridad respecto a los modos fundamentales del suelo. Si nos quedáramos, por ejemplo, solamente con una fuente pasiva, nosotros tenderíamos a pensar que este es el modo fundamental y este es el rango que yo tengo solamente para hacer mi inversión. Sin embargo, al juntar fuentes activas y pasivas, yo puedo tener mayor rango de frecuencia y también identificar con mayor claridad modos fundamentales. Al obtener mi curva de dispersión, lo que yo hago es invertirla para obtener mi perfil de velocidades. El método, el software SAR6 es un método desarrollado por KGS, que es Kansas, creo que es Geophysical Survey, que es la cuna del método más W, y el algoritmo usa para los modos fundamentales el trabajo de Chia et al. De 1999, y para el resto de los modos el trabajo de Chia et al. 2003. Y finalmente, cuando yo ya obtengo mis perfiles de velocidad, lo que puedo hacer es hacer un mapa de una imagen 2D o 3D en profundidad de esta forma, siguiendo la metodología de los 4 pasos. Obtengo los registros por traza, por un offset o separación a la fuente, hago la inversión, obtengo el perfil de velocidades y luego lo ensamblo para obtener un mapa de un sitio de mayor envergadura. ¿Cuáles son las aplicaciones de obtener un mapa de perfil de velocidad? En ingeniería civil, cuando nosotros queremos hacer un mejoramiento de suelo, lo que se hace es una compactación. Y como se puede ver, se tiene un perfil de velocidad más bajo pre y post consolidación. Y adicionalmente, nosotros podemos usar la misma energía que usamos para compactar para poder tomar las mediciones. Entonces, una forma de verificar que no sea invasiva es a través del método MATW y verificar si efectivamente al aumentar en la profundidad mi velocidad de onda de corte, yo puedo decir que aumentó mi módulo de corte, por tanto aumentó mi rigidez del suelo, que es lo que a mí me interesa. Y bueno, para pasar antes a las preguntas, dejo esta frase con la que termina el disco de Pink Floyd, que dice que realmente la luna no tiene un lado oscuro, en efecto la luna es completamente oscura, y el suelo no tiene un lado oscuro, el suelo es completamente oscuro para nosotros, pero a través de esta fuente activa o pasiva y estos métodos de adquisición de datos, nosotros podemos ver cómo es el suelo bajo nuestros pies. Gracias. Excelente. Me encantó la alusión a Pink Floyd, y con gráfica alusiva al tema. Perfecto. Consultas, jóvenes. Mm, me llama mucho la atención, lo encontré muy bacán, como el tema de que tenga como no sé, un camioncito, como arrastrando los geófonos. ¿Y cuál es como el largo máximo que se ha hecho? Y cómo, es que no sé, no me lo imagino, como que se podría quedar enganchado en algún lugar,
debe tener como algo especial, quizás, que haga que no pasen ese tipo de cosas. O como que va mucha gente alrededor, observando todo, no sé. Lo que yo he visto, bueno, el método es como súper comercial. Park tiene una página, se llama Parsysmic, que le ofrece este servicio de desarrollo de mapa de perfiles de velocidad, y esto se muestra en carretera. Entonces, las carreteras tienen que tener como una calidad que permita una correcta circulación de vehículos, entonces esto favorece que no se vaya enganchando, que no se rompa. Y la verdad, respecto al largo máximo, no tengo la respuesta. Yo creo que si puedes darle más longitud al arreglo, eh, imagino que puede desarrollar mayores profundidades. Desconozco si... Imagino que es un tema de costo, no, 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 no sé. En general el método para mí es como más es mejor, de cierta forma, en el sentido de cantidad, no de multichannel. Y eso he visto en las imágenes de la página. No he visto directamente el método en camioncito. También me pareció bastante atractivo, así que lo quise compartir con ustedes. Sí, los gringos son bien gringos para sus cosas. Esto es como un comentario. Primero, ellos tienden a tener soluciones para ciertos problemas. Entonces, los gringos son súper orientados a la ingeniería. Entonces, el problema que ellos están resolviendo acá es los niveles de compactación que tiene que tener la carretera. Entonces, esto es básicamente, pasa el camioncito y y va registrando y va validando los niveles de compactación para que puedan después tirar la máquina asfaltadora y comenzar a repartir el asfalto. Entonces, no está muy orientado a explorar, por ejemplo, ciudades. Por otro lado, esto es un grupo también de Texas A&M, o sea, de la zona, pero este es de Texas, la Universidad A&M, tienen camiones gigantescos donde excitan el suelo. Entonces, el último que hicieron, uno que le llaman T-Rex, que es un camionzote gigante, y le ponen una pata hidráulica para excitar el suelo con distintos rangos de frecuencia, y eso lo registran en una hilera de geóforos. Entonces, como son súper gringos para sus cuestiones, en términos de presupuesto les da lo mismo, y lo importante es asegurar que van a hacer la exploración hasta la profundidad que tú les impones. Si tú le llevaran este T-Rex a Nueva Zelanda después del terremoto de Christchurch y les salió una millonada, pero como son gringos, tienen mucha plata, les da absolutamente lo mismo, y lo mismo que tú puedes hacer con fuentes pasivas o con con otro tipo de proceso de datos. No, ellos llevan un camión gigante, empiezan a machacar el suelo y les da absolutamente lo mismo. Ahora, más allá de la implementación en sí, el método, como bien dijo Bastián, es una implementación del FK y está muy orientado a, por un lado, la fuente activa, en el cual ellos golpean con estos gatos hidráulicos de gran cantidad de energía, o también te permiten la fuente pasiva con arreglos circulares. Como bien dijo Bastián, eso está súper claro. El problema del arreglo circular es que tú necesitas el espacio para hacerlo, y en particular, en un camino, no puedes hacer un círculo. Entonces ahí tienes que implementar algún tipo de método lineal, y si nosotros tuviéramos que hacerlo, medimos, levantamos, medimos, el gringo llega con su camioncito, lo inyecta y maneja por la carretera y va golpeando, golpeando y midiendo. Son muy gringos para sus cosas, pero ¿qué pasa en Chile si no tenéis camioncito? Pero, profe, o Sí. sea, o Bastián en realidad, la medición del camión no es en movimiento, ¿cierto? O sea, se mueve, mide y luego se desplaza, no es como que vaya moviendo mientras... Porque... Claro. Ujú, ya. Es que no entendía si el jefe no estaba enterrado, como se iba arrastrando. No Me está O sea, quedé- el enterrado, pero geófono sí está sobre una placa. sobre una placa y cae por gravedad. Ah,
Lo importante aquí, bueno, no vamos a ir a terreno, pero lo importante en terreno es que el geófono tenga un buen acoplamiento con el suelo. Entonces, súper interesante lo que mencionaban y que respondió muy bien Bastián, que si tú no logras un buen acoplamiento con el suelo para medir el movimiento del suelo, vas a estar viendo pura lesera. Un ejemplo que hicimos hace un tiempo atrás es tomar un geófono de cara plana y que no tenga púa, sino que de base plana y ponerlo arriba del pasto. La medición te sale horrible. ¿Por qué? Porque el pasto amortigua y no permite que se transmita el movimiento. Entonces acá lo importante va y vaya arrastrando, golpea y se mueve, golpea y se mueve. Pero acá el tema no está enterrado, que es lo que nosotros usualmente iríamos a hacer en terreno, para asegurar el acoplamiento, pero sí va sobrepuesto. Una estrategia que hicieron unos colegas, porque de repente tú en ciudades es súper atractivo medir en los bordes de en el borde de la calle, ¿fijáis? Pero tú en el borde de la calle no podías enterrar un geófono con púa, que es lo que utilizamos nosotros. ¿Y sabes lo que hicieron unos colegas? Llevaron maceteros. Y pusieron el macetero con tierra, pusieron el macetero, y ahí enterraron el geófono. El macetero, por gravedad, te lo acopla con el suelo, y ahí tú podéis medir. Pero funciona. Esa es como la versión artesanal. Yo sí tengo una pregunta, un poco saliéndonos como de la teoría o de los métodos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no es circular? O sea, imagínate que yo quiero hacer una regla circular, pero estoy en terreno y mi terreno no es tan amigable como para hacerlo circular así, tan teoría. La realidad es otra, ¿no? La realidad es que en realidad nunca quedaría así. Pero ¿qué implicaciones puede tener o qué imaginas o cómo se podría componer o qué esperarías tú en cuestión a un resultado, por ejemplo? Bueno, yo supondría que el circular es la mejor precisión, pero también se podría hacer un arreglo bidimensional en cruz. También se obtendrían buenos resultados, pero no tan buenos como el circular. La ventaja del circular, imagino que, como mencionaban también en presentaciones anteriores, hay mucha más claridad respecto a la incidencia de la onda superficial. Complementando la observación de Bastián, efectivamente tiene razón. Más W está orientado a una visión más bien gringa, en el cual tú haces la geometría que ellos te dicen o te friegas. Entonces son medios bipolares, o haces círculo o haces lineal. Si no puedes hacer círculo, haces lineal. Pero aquí yo recojo lo que menciona Bastián, que él observa que puede hacer una cruz o una L. Fíjate, es más fácil hacer una L en términos de que comienza en una esquina y termina en otra. ¿Por qué? Porque estas cosas son líneas de geófonos. ¿Ya? Entonces, una L también funciona menos bien, pero funciona. Entonces, aquí viene una parte interesante. El gringo o mide en círculo o mide en línea. No le gustan las cosas intermedias. Entonces, yo voy a hacer una L. ¿Qué es lo que hago? Para suplir el hecho que tengo una geometría más restrictiva, primero me aseguro que las fuentes sean isotrópicas, que vengan de todas direcciones. Si no son isotrópicas, me está complicando el asunto de medir ahí. Puedo ir a comer un sanguchito, tomar una bebida y volver más rato para asegurar fuentes isotrópicas. Y lo otro que sí nosotros hacemos en terreno es medir más tiempo. Mientras más tiempo midas, mayor es la probabilidad de que en promedio las fuentes vengan de todos lados. Entonces, eso es usualmente el trade-off que uno hace. Y la pregunta es al revés. Dado las condiciones que tengo en el terreno, ¿cuánto rato tengo que medir? Entonces, una persona experimentada va a poder decir, mira, conociendo las condiciones, vamos a hacer este tipo de arreglo, con estas condiciones, con esta apertura, y yo necesito llegar a 60 metros de profundidad, por lo tanto voy a medir 40 minutos. O, ¿sabes qué? Mira, estoy un poco dudoso, si me sale muy caro ir a un lugar, no puedo volver porque estoy muy lejos, voy a medir 1 hora.
Y ahí uno va jugando, y eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Mientras más larga la ventana, mejor va a ser la medición, pero uno no puede estar midiendo 3 horas en un sitio porque la productividad diaria del día se le ve reducida. Fijan, uno puede hacer 3 o 4 sitios en un día. Si yo termino midiendo 3 horas en cada sitio, voy a poder hacer 2 sitios diarios, que es muy poco. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera ahí, uno de los gráficos de las curvas de FK, Bastián, si me podrías poner. Ese está bien, ese está bien. Cualquiera, ese está bien. Fíjense que otra de las características de los gringos es que presentan los gráficos en velocidad. Es primera vez, nosotros muchas veces yo he presentado los gráficos en velocidad porque estamos hablando de que la dispersión es el cambio de velocidad con frecuencia. El problema es que, de hecho, Bastián lo menciona, el parámetro acá relevante, que es la pendiente que se observa, es proporcional a 1 partido por la velocidad, que es un parámetro que se denomina la lentitud, ¿ok? Que en general yo le llamo P, slowness en sismología, o lentitud. Estos problemas son lineales en lentitud. Si se fijan, esta cosa va como que se va haciendo cada vez más chica, como que va mejorando la resolución, lo cual es un artefacto, porque estos problemas son lineales en lentitud y no en velocidad. Si yo graficara esto en lentitud, que es 1 partido por la velocidad, el gráfico se ve mucho más, no parte más ancho y se angosta, sino que se ve con un espesor mucho más constante, reflejando el verdadero comportamiento del problema. Entonces, en general, cuando procesemos, nosotros vamos a obtener nuestra curva de dispersión en lentitud, siendo la lentitud el inverso de la velocidad. ¿Por qué? Porque el problema es directamente lineal en lentitud. ¿Ok? Teniendo la lentitud obtengo la velocidad y es muy fácil. Pero para poder visualizarlo mejor es que nosotros vamos a trabajar en lentitud. ¿Ok? Bien, si no hay más dudas, vamos a agradecer a Bastián por su presentación y vamos a dejar con ustedes al grupo siguiente. ¿Comparto nomás, profe? Sí, dale, Borja. Bueno. Nada que ver. Espérame. ¿Qué estás mostrando? No, es como de mol, creo que se me abrió. Yeah. Puras tonteras. Ya, los voy a dejar ahora con el siguiente grupo, que es de Borja y Gabriela, que nos van a hablar de la razón espectral H sobre B. Vale. Buenas tardes, profesor, ayudantes, alumnos. Vamos a hablar primero, o sea, vamos a hablar nosotros con Gabriela Herrera del método de razones espectrales H sobre B. Entonces, primero como introducción general, antes de hablar del método, queremos referirnos a un concepto importante en este método, que es el efecto de sitio, que corresponde a la amplificación de la onda sísmica debido a alguna señal, en este caso, por ejemplo, de un sismo producido por una falla. Y es importante mencionarlo porque en este método se trabaja con una distinción importante, que es la distinción entre efecto de sitio topográfico, que es producido por la resonancia de un cierto cuerpo, que se eleva respecto a una elevación promedio, ¿cierto? Como se observa aquí en la figura, y el efecto topográfico por sedimento o por contraste de impedancia entre dos medios, que tiene otro origen, que es el contraste de impedancia justamente. Y bueno, ya como yéndonos a la introducción de lo que es esta técnica, primero nos gustaría mencionar que fue popularizada por Nakamura, y también en el paper de Lermo Chávez García del 93 se propone una mejora a esta técnica propuesta en un inicio,
eliminando la necesidad de medir con una estación de referencia situada en roca, que es como se hacía anteriormente, y ahora esta técnica solo ocupa un punto de medición. También el método se utiliza usualmente para estimar empíricamente la función de transferencia y así evaluar el efecto de sitio en regiones con sismicidad moderada a alta. Ya, y dentro de los supuestos para los que funciona este método, primero es que el efecto de sitio se ve reflejado solamente en componentes horizontales, es decir, que no haya amplificación en la vertical. Es como si estuviera en roca. También el efecto de sitio es provocado por una geología relativamente simple de una capa sobre un semiespacio, rectos horizontales. Y también un supuesto es que H sobre B es un indicador del efecto de sitio. Y yéndonos más a la teoría en que se basa todo esto, primero queremos como definir el efecto de amplitud de la fuente, que es el A sub S. Este se define como la velocidad en la superficie, en vertical, partido por la del semiespacio, también en vertical. Luego en S sub E, esta sería la definición del efecto de sitio, según Nakamura, y aquí tenemos la razón entre la componente horizontal de la superficie partido por la componente horizontal de la base del suelo. Después a esta definición del efecto de sitio se le propone una mejora donde se compensa por el efecto de la fuente, y ahí tenemos el SE partido por AS. Y ya definiendo como este efecto de sitio modificado o mejorado, podemos ver como por álgebra de las cosas que habíamos definido anteriormente, que tenemos un H sub S partido por H sub B, y después un B sub S partido por B sub B. Y aquí viene como algo súper importante dentro de la teoría, que es algo experimental, que es que la razón entre H sub B partido por B sub B es 1. Y esto nos simplifica notoriamente, devuélvete un poquito por favor, lo cambiaste. Ahí. Y esto nos simplifica notoriamente la expresión, porque, ¿y de dónde sale que es un 1? Es porque se verifica experimentalmente por Nakamura usando mediciones de microtremors, midiendo en un pozo, como en la base del pozo y en la superficie. Y ahí pudo notar que experimentalmente pasaba esto de que era igual a 1. Y ahí obtenemos como la expresión final del método H sobre B. Ahora sí, la siguiente. Ya. Y también nos gustaría mencionar que este método predice bastante bien las frecuencias, pero tiene una incertidumbre en cuanto a la amplificación. Aquí podemos ver funciones de transferencia en la imagen A del movimiento horizontal y en la imagen B del movimiento vertical. Todo esto con respecto a la amplitud horizontal del movimiento, para un modelo de capas planas y un semiespacio. Entonces, aquí podemos ver que varía en cuanto al ángulo de incidencia. Entonces, en la figura A, se muestra la respuesta clásica en 1D de una capa suave sobre un semiespacio, con una resonancia que podemos ver con un pic ligeramente superior a los 0.5 Hz. También en la imagen B podemos notar que muestra variaciones de amplitud importantes, pero a las escalas distintas. Por ejemplo, en la imagen A, que recordemos que viene del movimiento horizontal, la mayor amplificación podemos notar como un pic que llega casi a 18. En cambio, en la imagen B, el pic llega a un poco más de 2.5. Entonces es importante notar esa diferencia porque teóricamente deberíamos obtener que para la vertical debiera ser 0.
Y experimentalmente en este paper de Lermo y Chávez García pudieron notar que dependiendo del ángulo, por ejemplo, para el ángulo de 10 grados es casi plana, muy cercana a cero. Aumentando el ángulo fue aumentando la amplificación, pero jamás alcanza a ser tan grande como para la horizontal. Y es por eso que es muy importante la amplificación horizontal en este método. Bueno, ahora voy a hablar yo un poco de la función de transferencia y la relación de la función de transferencia con la razón espectral H sobre B. Para esto voy a hacer referencia a un paper de 2006 de Bonfoy y Claudette, que es súper interesante porque ellos generan microtremors sintéticos con distintas fuentes de ruido y estudian la variación de la razón H sobre B dependiendo, por ejemplo, de la distancia del ruido de la fuente del ruido al receptor, o de la profundidad, por ejemplo, del ruido al receptor. Y una de las cosas interesantes que hacen ellos es que a partir de un modelo M2, que se llama, que es un modelo realista de una capa segmental sobre un semiespacio, definen después dos modelos que son extremos, que son primero el modelo M3 y el modelo M4, para a partir de estos modelos estudiar su comportamiento de razón espectral H sobre B. El modelo M3, la característica principal que tiene es que tiene una gran detonación al semiespacio, promoviendo en ese sentido la propagación de ondas superficiales más que ondas producidas en la interfaz semiespacio-sedimento, mientras que el modelo M4 es al revés, tiene una alta atenuación de los sedimentos, promoviendo este en vez del otro, propagación preponderante de las ondas refractadas que salen del semiespacio hacia la superficie. Entonces se puede observar que en la imagen, que el gráfico de arriba correspondiente al modelo M3 tienes un pic principal. En el gráfico las líneas negras corresponden a la H sobre B teórico de estas fuentes sintéticas, mientras que la línea gris gruesa corresponde a la función de transferencia de la onda SH, que son horizontales, y la línea gris delgada corresponde a la función de transferencia de la onda Rayleigh, donde se puede ver primero un modo fundamental y un modo armónico primero. Entonces lo que se observa es que en el caso de gran atenuación de semiespacio tenemos solamente un pic, mientras que en el modelo M4 que tenemos atenuación de los sedimentos tenemos dos pics. Entonces a partir de esto se puede estimar, se puede concluir que el primer pic, el pic de los 2 Hz, correspondería a las ondas Rayleigh, mientras que el segundo pic correspondería a la onda refractadas. Con respecto a la metodología, disculpen el ruido, primero necesitamos, para la medición necesitamos en principio solamente un geóforo triaxial, ya que a diferencia de los otros métodos vistos, lo que tenemos en este caso es que con una estación tenemos suficiente información para generar un gráfico H sobre B. Se debe medir en un cierto intervalo de tiempo el registro de microtremors, y se toma una serie de ventanas de tiempo para estimar un promedio y desviación estándar. Claro, en teoría, dado el rango de frecuencia, si se fijan, aquí tenemos más o menos entre 2 y 8 Hz. En general los estudios están como entre 1 y 20 quizás Hz de mayor frecuencia. Necesitaríamos, en teoría, solamente una ventana de 1 minuto, por ejemplo, para poder tener una estimación. Pero una sola estimación no sería significativa estadística, no sería estadísticamente significativa. Entonces por eso se deben hacer varias mediciones para poder tener una estimación robusta. Respecto a las limitaciones, ventajas y recomendaciones, tenemos que las limitaciones del método es que si bien muestra peaks en el rango de frecuencia, estimando de esta manera la frecuencia de resonancia del suelo, no nos permite estimar directamente la función de transferencia, debido a que esta varía
con muchas cosas, como vimos en la imagen de Claudette y Bonfoy, y no permite hacer medición de efecto de sitio topográfico, ya que a diferencia de lo que se puede estimar empíricamente, de lo que se puede estimar empíricamente para el efecto de sitio por contraste de impedancia, el topográfico sí presenta una gran amplificación vertical. Las ventajas son básicamente que es un método muy simple de realizar, ya que no requiere gran infraestructura, y la metodología de procesamiento es relativamente simple también. Y bueno, recomendaciones, depende de la cantidad de ruido en la zona, pero se recomienda medir al menos 20 minutos para tener así, por ejemplo, si vivimos en ventanas de 1 minuto, tener 20 ventanas y así poder hacer una estimación estadística del gráfico. Ya, y quisimos como traerles este ejemplo, que lo sacamos del paper Layton et al. 2013, y también dar una pequeña discusión. Bueno, lo que pasa aquí es que el paper se habla de mediciones H sobre V de microtremors y su correlación con la geología superficial y los daños observados después del terremoto del Maule 2010 en Talca y Curicó. Entonces la imagen de la izquierda es de Talca y la imagen de la derecha es de Curicó. Bueno, y aquí podemos ver una escala en los cuadritos blancos, una escala de daños. Y también los colores indican las frecuencias que como que se registraron los pics en esos sectores. Entonces encontramos algo bastante curioso que quisimos compartir con ustedes. Bueno, tampoco tenemos todas las respuestas, pero lo quisimos compartir porque nos llamó mucho la atención. Es que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, en los números 18 y 19, podemos ver que los colores son completamente negros, quiere decir que la curva H sobre V es plana prácticamente, no presenta pics relevantes, y esto se podría correlacionar con que fue el lugar con menores daños. Lo encontramos interesante de compartir también, pero contrasta, por ejemplo, con los números ya 4 y 5 de la misma imagen, en que hay daños mucho más importantes, y ahí se correlaciona con frecuencias más altas, como las celestes y las azules. Ya yéndonos como para el lado de Talca, que es la imagen de la derecha, por ejemplo, era la 11, si no me equivoco. Sí, como por ejemplo el número 11, ahí podemos ver también frecuencias altas, un color con curvas también más planas y con un daño bajo. Entonces, quizás existe una correlación entre las curvas planas y un poco que hay menor daño. Por ejemplo, en el número 4 y 6, ahí se nota un gran componente de las curvas planas con un daño bastante bajo acompañado de frecuencias bajas. Pero obviamente hay excepciones a la regla, como podemos observar. Entonces, obviamente deben haber otros factores que influyen en esto, pero creemos que H sobre V podría ser un indicador que permita como hacer estas correlaciones. No sé si Borja quiere complementar algo de la discusión. No, solo agregar que en el caso de la derecha, correspondiente a la ciudad de Curicó, como decía la Gaby, claro, ahí tenemos una relación quizá mucho más directa entre una curva plana H sobre V y menor de daño, mientras que la ciudad de Talca, esta relación no es tan clara. Esto puede ser debido a varias cosas, por ejemplo, al tipo de construcción y la vulnerabilidad de la zona también, que no depende solamente no solamente un parámetro físico, sino que también depende como de relaciones antrópicas con el medio. Sí, bueno, ahí quizás se podría revisar más la escala, por ejemplo, la MSK. Como ahí habría que ver como qué parámetros mide, porque yo tengo entendido igual que los daños se miden por estructuras similares. Entonces, eso. Y ya para concluir, podemos concluir que el método funciona
como basándose mucho en datos empíricos, es bastante empírico, predice movimientos fuertes, predice efecto de sitio, porque logra estimar las frecuencias naturales, haciendo hincapié en estimar, porque vimos que también hay una imprecisión en cuanto a la amplificación que tienen. Quizás como vimos, puede detectar peaks, pero la amplificación todavía sigue siendo un parámetro que no está totalmente manejado. Y también logra estimar la función de transferencia, y esta equivale a suponer una capa plana sobre un semiespacio. Si es que quisiéramos hablar de función de transferencia, es como sobre todos estos supuestos. En la realidad no vamos a medir eso. Medimos más que nada como el filtro que hacen las capas sedimentarias en el suelo. Y eso fue nuestra presentación. Sí. La siguiente diapositiva tenemos las preguntas que vamos a hacer, pero como la clase pasada el profe dijo que primero hay que hacer las preguntas y después mostrar las preguntas de Sí, nosotros hacia ustedes. no cuenten el final del chiste. Muy buena presentación, jóvenes. Estaba recordándome esa figura. Si puedes volver a la figura de Curicó de Talca, les voy a contar una copucha. Se fijan que en la zona 10 de la figura de la derecha, que es Curicó, no hay mediciones de H sobre B. Es un barrio súper complicado, se llama el barrio de Aguas Negras en Curicó, y la verdad es que yo no medí, me dieron unos estudiantes y me dijeron, profe, yo no voy a ir a medir, porque me van a robar el instrumento. Así que no pudimos medir allá. Y lo que comentaron de la zona de Talca, que es en la figura de la derecha, la zona 13, efectivamente la estimación de daño ahí no fue tan buena, porque son zonas de poblaciones relativamente nuevas. Son poblaciones también de una vulnerabilidad mucho más baja, o sea, son estructuras de mucho mejor calidad, por lo tanto la estimación de daño era mucho más difícil. El daño que ahí aparece súper bajo porque nos costó mucho encontrar daño, porque tú tenías casas de albañilería bien construidas, albañilería confinada, y eran casas súper bien hechas. Entonces, es la zona donde ha estado creciendo Talca, y son estructuras de muy buena calidad, así que no nos costó ahí pillar daño. Eso es Pencahue, ¿no? ¿Es como Pencahue, el cerro? Uy, ahí ya me pillaste, no me acuerdo. Sí, es que ahí Yo es pasé como, por toda esa zona. sí, es que ahí es como muy cuico, y sí, son casas como bacanes. Sí, exacto. Entonces, Sí. si bien tú sabes que son albañilería con ladrillo y las cadenas de hormigón, pero son de súper buena calidad. Las panderetas también son de muy buena calidad. Entonces, tú sabes que ahí se observó muy poco daño, pero está fuertemente modulado porque son estructuras bien resistentes, con muy poca vulnerabilidad. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es como sobre el mapa. Es que caché que el color tenía relación con el valor de H sobre B, pero ¿qué significan los colores? Así como el rojo o la forma en la que tiene, por ejemplo, la figura 4 que tiene como una línea al medio. Es como el porcentaje de las frecuencias que se registraron, así como en cantidad. Por ejemplo, las negras era que el espectro, como la curva H sobre B, era prácticamente plana. El rojo que tenía frecuencias bajitas, como entre 0.3 y 1, como la cantidad. Es como un gráfico de torta. Y es un Sí, gráfico de torta que te indica del total de mediciones en esa zona, cuántas fueron con qué frecuencia. Se habla también que, bueno, esta es la correlación con la geología, pero que menores frecuencias corresponden a suelos menos consolidados, mientras que mayor frecuencia son suelos cada vez más consolidados. Sí. Me costó hacer esa figura, pero qué bonita. Sí. Hola, yo sí tengo algo de comentarles y unas preguntas. Primero, el H sobre B inició, bueno, lo vamos a comentar cuando me toca a mí exponer, pero el H sobre B inició como el cociente espectral, y en realidad ya se separó. O sea, ya hablar de cociente espectral es diferente a hablar de función de transferencia, y es diferente a hablar de efecto de sitio. Las tres, aunque aparentemente sean muy similares, son diferentes, cumplen condiciones diferentes. Una puede ser de la otra, pero una no es la otra. Entonces, es importante
a veces ponerle bien el apellido a qué es efecto de sitio, qué es función de transferencia y a veces qué es solamente cociente espectral. A partir del 2010 más o menos, pudieron representar ya matemáticamente la forma del cociente espectral, porque esa no es una función. Mediante las ecuaciones de Green, pudieron representar ya numéricamente una solución al cociente espectral y ahí ya poder ver si cumple o no, si es o no la función de transferencia en cuestión a eso. Y una pregunta que tengo es, ¿qué parámetros que ustedes leyeron hacen que el pic, por ejemplo, suba o baje? ¿O por qué la amplitud a veces es, no sé, 10, a veces es 2, a veces es 5? ¿Qué influye en el medio para que esa amplitud sea mayor o sea menor? No sé si me entienden. Sí, o sea, ¿podéis volver a las imágenes como a la parte de los ángulos? Que ahí es como un parámetro, por ejemplo. El tema de los ángulos, del ángulo de incidencia. Y otro parámetro también es que, como dijo Jorge al principio, en el efecto de sitio, y también mis compañeros en otras presentaciones, que el suelo es menos consolidado, hay mayor amplificación. Entonces, eso, como que, como dije al final, también las capas sedimentarias actúan como un filtro al final, que pueden amplificar la señal o no, si ella es roca, por ejemplo. No sé si... Sí. Otra cosa que hablamos con el profe es que, bueno, gran parte de lo que se mide en H sobre D sobre la superficie corresponde a bandas Rayleigh, y en ese sentido la amplificación corresponderían también, no sé si corresponderían, pero estarían relacionados con la forma de la elipse de la, de la onda de Rayleigh. En el fondo, si mientras más achatada fuese, sería más plana, y mientras más componente horizontal tenga, sería mayor la amplificación que observaríamos en el gráfico también. No, ok. Si tengo, por ejemplo, roca solamente, ¿qué esperaría? Y si tengo un paquete de roca y arriba 50 metros de sedimento, ¿qué esperaría, por ejemplo? Sí, si tengo solo roca, En rocas se esperaría... no, como menor Dale. amplificación. Eso, como menor amplificación de la onda. En cambio, si ya tengo sedimentos menos consolidados, como arena o lo que sea, ahí esperaría mucha mayor amplificación. Claro, sobre roca esperaríamos observar una curva H sobre D mucho más plana, sin grandes amplificaciones puntuales, por ejemplo, en este caso, como, no sé si es el mejor ejemplo, pero no podríamos observar, por ejemplo, un pic tan marcado en algún rango de frecuencia. Sí, de hecho me acordé, bueno, en otro ramo estoy estudiando como la zona norte de Chile, como terremotos, y me acordé que, por ejemplo, el terremoto de Antofagasta está sobre roca, y el terremoto de Antofagasta no me acuerdo qué año fue, pero pasó como súper piola, porque al estar en roca no amplificó tanto y no hubo mayores daños, entonces la gente casi ni se acuerda de ese terremoto. Entonces eso es como algo también que tiene relación con esto, que esperaríamos una curva mucho más plana. Ok, sí, en realidad lo que influye el pic es la densidad y la velocidad. Si tengo una velocidad y una densidad muy similar, homogénea, o sea, tengo prácticamente un semiespacio, esperaría que no existiera un efecto de sitio, porque no hay un contraste de impedancias, solamente es un mismo paquete. En cambio, si tengo una roca de mayor velocidad y densidad y sobre esa tengo un sedimento de menor velocidad y menor densidad, esperaría yo que existiera un efecto de sitio. Entonces, lo que rige ahí es la velocidad y la densidad de las propiedades de las rocas. Sí, pero Me bien. imagino que también debe incidir como la altura, como el grosor quizás. Sí, el espesor modifica la frecuencia y la densidad y la velocidad modifican la amplitud. Ya. Sí, es interesante eso porque cuando ustedes vean un resultado de un hecho sobre B, depende de la frecuencia que vean y depende de la amplitud, ustedes así a simple vista podrían inferir y decir se trata de una capa somera con ciertas características de impedancia o se trata de una capa profunda con X características de impedancia. Pero la idea es que ustedes vean un cociente espectral y lo puedan leer a simple vista sin tener que hacer un modelo de inversión, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, gracias. Gracias a ti, Rogelio. ¿Alguna otra consulta
solo para complementar, efectivamente, ahí es interesante como eso, cuando uno empieza ya a jugar, como bien decía el Rogelio, la amplitud de la curva H sobre B depende del contraste de impedancia, como él dijo, que es la raíz cuadrada de la velocidad de la onda S por la densidad. Entonces, nos habla de qué tan rígido es un medio. Las rocas son muy rígidas, y si tenemos un alto contraste de impedancia, significa que el suelo es muy poco rígido, porque siempre podemos saber a ciencia cierta que las rocas son muy rígidas. Entonces, un alto contraste de impedancia está asociado, como ustedes bien dijeron, con una amplitud de la curva H sobre B muy grande. Y la frecuencia depende de un poquito de la velocidad del suelo que hay en la capa de suelo, y además del espesor. Depende de esos dos factores. O sea, ahí uno empieza a jugar, empieza a especular, por ejemplo, acá jugando con esto es producto de un modelo que ni siquiera sabemos ahora, está en el paper, pero estamos hablando de un suelo que tiene 2 Hz. 2 Hz, según mi experiencia, si fuera arena, la arena tiene aproximadamente menos de 400 metros partido por segundo, y me imagino que debe tener un espesor de unos 40 metros, sin calcular nada, sin hacer el 4H partido por BSUS. Y si se fijan, bueno, lo que observamos es que tiene una gran amplitud, por lo tanto es una arena de un BSUS más bien bajo, digamos de unos 200 a 250 metros, porque la amplitud es muy alta, entonces tiene una velocidad baja. Entonces, si tiene una velocidad baja, tiene un espesor más delgado, entonces ya quizás estamos hablando de unos 20 o 30 metros de espesor. Así que ahí empezamos a jugar, empiezan a mover, y es lo que decía Rogelio. Cuando uno ve un H sobre B, empieza a hablar de qué tipo de, y conoce un poquito del suelo, más o menos qué tipo de modelo puede representarlo. Ahora, eso es cuando ya lo empezamos a interpretar. Lo interesante es que, por lo menos a mí, lo que a mí me interesa es predecir el movimiento fuerte. Y en este caso, el movimiento fuerte va a estar concentrado en los 2 Hz. Que esa frecuencia afecta fuertemente las viviendas de 1 y 2 pisos. Entonces, en 2 Hz ya voy a tener impacto en viviendas de 1 y 2 pisos, que significa una mayor cantidad de daño. Con frecuencias un poquito mayores afecta mucho más, pero en 2 Hz todavía alcanza a afectar un poco. O sea, más allá del tipo de suelo que lo produzca, voy a tratar de ver qué tipo de daño va a ocasionar. ¿Ok? Eso ya entrando en lo que se trata este curso. ¿Alguna otra consulta? Esto no lo dije, no especifiqué los modelos, pero claro, son capas sedimentarias de 25 metros. La velocidad de onda P es 1350 metros por segundo y la de onda S 200 metros por segundo para estos modelos, donde lo que varía es la chuntobro así. ¿Viste si estas canas significan algo, jóvenes? Ya, pero es lo que uno empieza a jugar y tiene la experiencia. ¿Alguna otra consulta sobre las presentaciones de hoy? Yo sí, para finalizar, nada más decirles que el H sobre B tiene un problema muy grande, muy grande, que es importante tomarlo en cuenta, que es el problema de la no unicidad. Pues lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan como en la cabeza, de que muchos modelos, muchos resultados pueden dar la misma solución. Es decir, 3 números que sumados sumen 20, pero solo conozco que uno es 10. Entonces puede ser 10 más 5 más 5, 10 más 9 más 1, 10. El chiste es que 3 combinaciones me den un número y solo conozco uno. Entonces el problema de la no unicidad es grave, porque podemos llegar a modelos incongruentes, pero que den el mismo resultado. Entonces también en esa parte hay que dejar ahí un asterisco, que lo vamos a ver más adelante, pero eso que sí quede como asentado aquí en video. Solo eso, nada más. Pero bien. Sí, porque Rogelio tiene toda la razón, porque además él ya tuvo básicamente de un resultado, tienen que sumar 20, tú ya tienes 3 modelos, pero puede que uno de esos 3 modelos afecte fuertemente a tu estructura y los otros 2 no. Entonces, el problema de la no unicidad va a depender, oye, mira, estos 3 son posibles, pero de los 3, me afecta mucho mi estructura y los otros 2 no.
¿Cuál de los dos tengo? Un tercio de probabilidad. No, entonces ya empezáis a jugar y empezáis a tratar de agregar más información al problema para evitar esto de la no unicidad. Antes de terminar, quisiera agradecer el esfuerzo de los presentadores, sobre todo Borja, que estuvo lidiando con la construcción del vecino. Muy bien, Borja, Gracias. logró. Fue interesante porque estaba hablando del ruido y justo. Empezaron a... Sí. Ojalá se haya escuchado lo que dije. Yo escuchaba, yo decía, no, no, No te quise decir nada, pero sé que se escuchó bien. Se escuchaba el ruido, ¿cachai? no. Se escuchaba que te complicaba, pero te podíamos escuchar súper bien, así que no te preocupes, se entendió súper bien. Pero Pero bueno, gracias. se Ahí están. mantuvo concentrado ahí en su Sí. presentación. Estuvo Bien, duro. jóvenes, ¿alguna otra consulta? Vimos que tuvimos algunos problemas técnicos con los testes que les pusieron, pero ahí con Rogelio se extendió el plazo para que pudieran responderlo y ojalá que todos lo respondan, esa es la idea. La próxima clase vamos a tener la última presentación, el grupo 5, y esa es la primera mitad de la clase el día jueves, y la segunda mitad, Rogelio con Kellen van a trabajar, van a empezar a mostrarles el software que utilizaremos para procesar los datos y qué versión tienen que utilizar, cuál es mejor, y a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a distribuir los datos. ¿Alguna otra duda? No se les olvide mandarme las preguntas por correo para yo subirlas a la plataforma. Eso. Ok. Tuvimos igual el PPT a material alumnos, ¿no? Como... Súbanlo a material de alumnos, lo subieron sus compañeros, yo lo vi. La idea es que sea abierto, que todos lo puedan, lo tengan y lo observen, porque es para entender un poquito mejor el método. Ahí está Kellen para trabajar. Listo. Vamos a terminar la grabación. ¿Alguna otra consulta de interés común?